Gardner, una de las frases comunes que yo escucho hoy en día cuando estoy estudiando con personas o cuando otras personas religiosas o que van a la iglesia hablan con otro es esta idea: yo estoy esperando que Dios me mueva. No. O yo estoy esperando que Dios me despierte. Y la idea es de que Dios va a hacer algo supernatural y va a mandar, no sé, un rayo o un poder, y que su pereza espiritual va a acabar. Y que cuando Dios haga eso, todo va a cambiar en su vida. Pero hoy vamos a ver a un pueblo que Dios despertó o movió, y vamos a ver cómo Dios lo hizo, porque eso nos va a ayudar a nosotros si nosotros queremos ser despertados espiritualmente. Si tienen su Biblia, vayan al libro de Ageo. Ahora estamos dando una serie aquí sobre el libro de Ageo, y estamos en Ageo 1, versículo 12. Pero Ageo es un profeta durante el tiempo cuando los israelitas regresaron de la captividad de Babilonia, y el trabajo de los israelitas es construir el templo. Pero la pereza o dificultades lo han parado a ellos de construir, y Dios le manda a Ageo para motivarlos a ellos a que construyan el templo. Y realmente Ageo le ha dado bien duro al pueblo. Le dijo a ellos: ustedes tienen tiempo para su casa, pero no para la casa del Señor. Le dijo: analiza tu vida y date cuenta que la vanidad que hay en tu vida es porque ustedes no le están sirviendo a Dios. Y vamos a ver cómo reacciona el pueblo al llamado o a la prédica de Ageo. Ageo 1, y vamos a leer del 12 hasta el 15. Del 12 hasta el 15. Muy bien. ¿Me puede ayudar? Ok, y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temó el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos su Dios. Y el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Vamos a llegar a la parte de despertó, pero yo quiero que nos imaginemos, si tú has leído el Antiguo Testamento, ¿cómo estamos esperando que el pueblo responda a la prédica de Ageo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Normalmente el pueblo de Israel no responde positivamente a los profetas que Dios le manda. Pero para nuestra sorpresa, en el versículo 12 dice: Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, hijo de Sodac, y todo el remanente del pueblo obedeció la voz del Señor y las palabras del profeta Ageo. ¡Qué victoria! El pueblo escuchó la palabra de Dios. Y yo quiero decir esto: muchas veces nos podemos volver muy pesimistas con la prédica del evangelio. Y a veces pensamos: yo no sé ni para qué estoy predicando, todo el mundo va a rechazar, nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Y yo entiendo, hay mucho rechazo en la prédica de Dios, como hubo en el Antiguo Testamento. Pero no seamos tan pesimistas. Hay personas que sí quieren escuchar la palabra de Dios, que sí quieren obedecer. Y si nosotros como predicadores o si estamos llevándole la palabra a la gente, estamos ya con una cara de pesimista. Ok, voy a predicar este sermón, pero nadie va a obedecer. No hay ánimo, no hay gozo en el predicar. Este pueblo obedeció la palabra de Dios. Hay pueblos obedientes, hay gentes que quieren hacer la palabra de Dios. No nos volvamos tan pesimistas porque hubo tanto rechazo en el pasado. Buen punto. Yo creo que el pueblo de Israel, después de su cautiverio en Babilonia, estaba más dispuesto a escuchar. Sí. Pero siempre hay un remanente, como tú dices. Amén, amén. Ahora,
Ahora, nota aquí, cuando el pueblo decide obedecer a Dios, Ageo tiene otro mensaje para ellos. Le dice el versículo 13, entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, declara el Señor. ¡Qué mensaje! ¡Qué bueno es Dios! Ellos habían durado 12 años sin construir el templo. Comienzan la construcción, obedecen a Dios y Dios en su misericordia de una vez dice que yo estoy ¿con qué? Con ustedes. Y cuando ellos escuchan el mensaje de Dios y ellos obedecen el mensaje de Dios, ¿qué pasa? Versículo 14. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, el gobernador, el espíritu del sumo sacerdote Josué y el espíritu de todo el remanente del pueblo. ¿Cómo Dios nos mueve para que cojamos vida de nuevo espiritualmente? ¿Cómo lo hizo con ellos? Por medio de su palabra y por medio de la obediencia a su palabra. Eso es tan importante porque quizás tú no estás mirando hoy en día y tú estás esperando que Dios te mueva para tú ir a la iglesia o que Dios te mueva para tú comenzar a leer la Biblia. Pero déjame decirte, la manera en que Dios te va a mover es si tú comienzas a leer la palabra de Dios y obedecerla y vas a comenzar a tener ánimo espiritual en tu vida. Si tú no haces nada, Dios no va a mandar un rayo espiritual del cielo para moverte de tu pereza espiritual. Es cuando uno oye la palabra de Dios y cuando uno la obedece, recobramos los ánimos para hacer ella. Es como el correr. No sé si alguna vez tú te has levantado a correr, pero cuando tú te estás levantando a correr todos los días, hay muchas mañanas que tú no quieres, no tienes el ánimo. ¿Pero qué haces? Dice, necesito el ejercicio para rebajar las libras y te vas a correr. ¿Y qué pasa cuando comienzan a correr? Los ánimos que vienen. Y de igual manera espiritualmente, si no estás animado, ve a la iglesia, escucha su palabra, obedece a Dios y los ánimos van a venir. Una aplicación aquí, cuando alguien va a correr contigo, sí, eso te ayuda mucho. Amén. Y cuando tú vas a reunirte con los santos, hay otros que están en la misma lucha y te van a animar a seguir adelante. Amén, amén. Muy buen punto, Garner. Ahora, vamos, yo quiero que notemos un último detalle aquí. Nota aquí en el 15. Nos dice aquí en el 15, cuando ellos comenzaron la obra. Y dice, en el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Dario. Que eso significa que Ageo predicó por 24 días antes que el pueblo comenzara a construir o a obedecer a Dios. ¿Qué nos enseña eso? Hermanos, hermanas, tenemos que ser un poco pacientes. A veces pensamos, el primer sermón todo va a cambiar. Y cuando no cambien en el primer sermón, decimos, ok, ya, me doy por vencido. Este pueblo es desobediente. Él predicó por 24 días. Y finalmente, después de los 24 días, ellos comienzan a construir el pueblo de Dios. Paremos de ser pesimistas y comencemos a ser más pacientes. A veces no lo van a entender la primera vez, pero si continuamos y hay corazones buenos y moldeables, después de un tiempo ellos van a responder a la palabra de Dios. Tenemos que ser más pacientes. Son buenas lecciones del profeta. Hay muchos buenos puntos de los profetas y a veces los descuidamos. Gracias, Roger. Que Dios le bendiga. Gracias por vernos aquí. Y en la próxima Ageo capítulo vamos a hablar cómo lidiar con el desánimo cuando estamos trabajando. Hay buenas aplicaciones ahí también. Dios les bendiga.